Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Sabemos, por supuesto, que la campaña presidencial está a la vuelta de la esquina. Parecía ayer cuando seguíamos hace un año y pico, cuando se dio la muerte cruzada, que estábamos entrevistando a precandidatos, a candidatos, a vicepresidente, a presidente. Y recuerdo que en su momento entrevisté a Andrea González Nader como candidata a la vicepresidencia por el movimiento Construye. Eso ya fue hace bastante tiempo y nuevamente la tenemos acá ahora como precandidata a la presidencia por el partido Sociedad Patriótica. Está con nosotros Andrea González Nader. Andrea, querida, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestra casa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad es que me siento en casa. Definitivamente es refrescante iniciar la semana con la juventud. Así que muchas gracias. De la última vez que te entrevisté, sí, que fue hace un año y pico, más o menos, aún no había fallecido Fernando Villavicencio. Ahora, precandidata a la presidencia, ¿qué ha cambiado? ¿Eres más madura políticamente? ¿Eres más madura personalmente? ¿Cómo ves la política desde lo que sucedió? Bueno, la experiencia del año pasado fue una experiencia que a ningún proyecto político se lo deseo. Ajá. Pero definitivamente quien pasa por eso creo que puede considerarse un veterano de guerra política. Esta campaña, por demás, no solamente a Andrea González ni al proyecto como tal, que en mi opinión, y respeto a aquellos que no opinan lo mismo, fue un proyecto fallido. Ajá. Porque la alianza con Construye Gente Buena en realidad terminó muy fraccionada después de lo que fue una tragedia que efectivamente ningún grupo puede salir ileso de, pero también creo que es una lección enorme para el Ecuador. Y parte de eso es ver que los candidatos que se van a presentar, que nos vamos a presentar en este año, vamos a tener que de nuevo recorrer este país con chaleco. Ese era para mí un termómetro de la medición. Creo ¿No escatimas en señalar quiénes fueron los responsables o tienes tus dudas aún? ¿Los responsables de qué? Del asesinato a Fernando. No, jamás me he atrevido a dar un Ni siquiera tienes sesgado. Una noción de los autores intelectuales. No, realmente creo que la verdad es lo más sagrado, la verdad nos hará libres. Sigo esperando y tengo la firme esperanza de que a través del trabajo con inteligencia internacional y de fiscalía se logre realmente el hecho de que los condenen hace poco a 34 años a Invisible y a Laura algo de paz da. Pero al final del día no son los autores intelectuales, que es lo que nos interesa saber a todos. Pero si tú ves mis entrevistas, jamás me he atrevido a lanzar ni la más mínima hipótesis, porque no quiero que sea parte de la narrativa. Porque creo que se ha usado mucho para la narrativa política y eso sesga la verdad. Cuando el día después salen muchos candidatos a decir, a sacar sus teorías de quiénes fueron. Hubo uno que otro candidato que fue más directo que el otro. ¿Tú cómo te lo tomaste? Me parecía realmente irresponsable. Esa es la palabra. Lo dije igual públicamente, que me parecían tal vez aceleradas. Ajá. Obviamente en el dolor del duelo, y los familiares de Fernando estaban en su derecho de decir lo que ellos pensaban. Una familia en dolor, por supuesto, está buscando justamente los responsables. Pero en el caso personal mío, que yo era una candidata a la vicepresidencia cuyo principal rol era ese y estaba en ese recorriendo ese doloroso camino guardándome las lágrimas para después, para mí era crucial tener muy medido cuáles eran las palabras que yo usaba para hablar del tema, para justamente no sesgarlo y hacerlo parte de una vulgar o vil narrativa política que al final del día también me iba a alejar a mí de la verdad, porque ha pasado casi un año y seguimos sin esa respuesta. Totalmente. Andrea, el PSP, ¿cómo así? La gente dice, bueno, ¿y cómo así se fue con Lucio? Qué raro, ¿no? Tú en lenguaje coloquial, ¿cómo lo explicas? O sea, sabemos, ya te voy a preguntar sobre pues, el tema de Construye, Gente Buena, etcétera, pero ¿por qué Lucio? ¿Cuándo se da la posibilidad? ¿Habías conversado con él antes? ¿Tienes una relación de amistad, de tiempo? ¿Cómo es el tema? Bueno, Sociedad Patriótica fue la primera opción antes de Construye el año pasado. Y Fernando tomó la decisión de ir a Construye. No sé por qué. Fernando tenía como posibilidad ser contigo binomio en PSP. Claro, y eran las primeras conversaciones. Incluso muestra de eso, ¿te acuerdas cuando esta ruptura de la bancada y Gente Buena va directamente a hacer una alianza con Sociedad Patriótica? Sí. Siempre fue ese más menos el camino. Fernando escoge Construye. El problema obviamente fue que después de semejante tragedia, el primer asambleísta de nuestra bancada ni siquiera se pudo sentar.
porque Patricio Carrillo tenía este problema. Claro. Entonces, a pesar de que se nos había advertido, creo que Fernando pensaba que había realmente posibilidades de que eso suceda y esa bancada se queda sin líder. Y luego vemos esta ruptura donde Gente Buena hace una alianza con Sociedad Patriótica porque ya se había hablado. Claro. Yo tengo la primera reunión con el actual asambleísta nacional Lucio Gutiérrez en enero, en miras también de que nos ayude a modelar esta bancada y que sigan los objetivos de la ley de extinción de dominio, de la cadena perpetua para los corruptos, violadores, asesinos, todo iba muy alineado. Luego de eso tuve la oportunidad de reunirme con algunos otros partidos y la verdad es que las exigencias de que se imponga un binomio a costa de una alianza muy frágil para mí significaba perder muchísima libertad. ¿Con qué partidos te reuniste? Con algunos. Te puedo decir con quienes no me reuní. No me reuní con el PSC, no me reuní con RC5, obviamente. Ni sus Liga Junior de la corrupción tampoco, porque ahora también ya se compraron partidos y ya se cambian de camiseta. Me reuní con todos los que tienen esta tendencia de centro derecho, centro izquierda y que estaban de acuerdo con un plan muy marcado en el tema económico y en el tema social. Oye, ¿sabes que ahorita que me lo dices, Daniel Noboa no tendría binomio aún? Todavía no, pero por ahí... No lo pregunto, no sé, no hubo alguna acercamiento, charla, conversación, porque incluso en tus declaraciones creo que han sido benévolas para con el gobierno, digo, de honestidad intelectual tuya, pero igual como que ahorita me lo pongo a pensar y digo, caramba, porque no encuentro otro rol femenino, otra persona, otra política femenina que por ahora puede entrar en ese rol. ¿Nunca lo conversaste? Tenemos una relación cordial con el Ejecutivo desde el comienzo de la segunda vuelta, donde hubo un apoyo tácito de parte de quienes nos declarábamos anticorrupción. Sospecho. Y al final de esa segunda vuelta, pues por supuesto, se dividió el país en dos, ¿no? Por así decirlo. Pero no hay espacio para mí, porque la realidad es que yo salgo de un binomio empoderado. Y ese empoderamiento que a mí me da quien fue mi candidato el año pasado, Fernando Villavicencio, incluso cuando él dice, las mujeres han ganado su puesto en la política a punta de ñeque, a punta de fuerza, ellas merecen su espacio. Entonces creo que la primera vez en muchos años que tenemos una candidata mujer que se representa ella misma y que no es títere ni viene a suavizar ni está representando al dueño del partido que o no puede pisar el país porque tiene una fila de juicios o lo maneja desde Bélgica o lo maneja desde Mocolí. Entonces creo que es válido que sea yo la candidata a la presidenta. Creo que después de lo que pasó el año pasado, un puesto de vicepresidenta, un proyecto ajeno al nuestro, que está tan completo, que fue desarrollado en territorios en menos de un año, merece ser escuchado. Creo que vale la pena que ese proyecto llegue a la luz. Debes recordar que aparte del asesinato de nuestro líder, nosotros también tuvimos un CNE que no me dejó ir al debate, un CNE que no me dejó pautar la última semana. Los ataques a este proyecto político vinieron desde muchos lados, incluso te podría decir que desde adentro incluso. Por circunstancias, otra vez planificado, pero este proyecto merece ver la luz del día y merece que la gente escoja. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que en el próximo debate presidencial no tengan que estar los mismos de siempre sacándose sus mismos casos de corrupción, sino que hayan personas nuevas, ojalá 2 o 3, que vayan, esta es mi idea, esta es tu idea y esta es la manera en la que yo voy a sacar adelante el país. Qué bacán sería escuchar 2 ideas. Alguien dice que las verdaderas conversaciones son las de ideas y no las de personas ni cosas. Hemos tenido debates presidenciales de cosas y de personas los últimos. Entonces, creo que también el oficialismo ve con agrado que hay una competencia con la cual se podamos medir, se podamos debatir, podamos competir en quién tiene una mejor idea, que no sean los mismos dinosaurios del pasado. Porque de lo contrario tienes que seguir esa narrativa. Y eso también te hace parte del pasado. Entonces, creo que es el momento de abrir esta nueva faceta de la política y ojalá se sumen más personas con ese tipo de perfil, ¿no? Andrea, ¿cómo se logra, digamos, separar a Andrea González Nader, binomio de Fernando Villavicencio, y la actual Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República? Porque me imagino que para ti también hasta cierto punto es difícil que vayas a todas las entrevistas, a todos los lugares, y se te asocie y sea un constante pésame, que yo entiendo que es el proceso correcto. Es el sentir, así se siente, exactamente. Pero sí tiene cierto como peso, que hay un peso de cierta responsabilidad, y más aún sabiendo que hay una familia por detrás. ¿Cómo vas a hacer esa diferenciación y cómo
cómo lo conversaste en su momento con la familia de Fernando? Porque yo me imagino que, yo no sé, pero si es que yo fuera familiar de Fernando, yo me pondría a pensar, caramba, yo espero que los políticos que estuvieron con Fernando no utilicen su nombre en vano o en ideas que él no representaba o algo por el estilo, ¿no? Así es, pero bueno, cuando es un mártir una persona, y ahora vemos que políticos totalmente alejados a lo que fue la lucha de Fernando Villavicencio, y no lo digo, esto no es una crítica destructiva, son realidades, ¿no? Ajá. O sea, María Paula Romo, Enrico Calón, si bien son parte de los últimos meses, no son Cristian Zurita, me explico. Entonces, hay que tener mucho sentido de humanidad cuando una persona es un mártir, y eso es lo que él es. Fernando puede inspirar un montón de luchas anticorrupción de diferentes partidos, y creo que su mayor legado, y siempre lo he dicho, son sus libros y sus hijos. Ese es el legado de Fernando. Él decía, el arma más poderosa es la pluma. Ahí están sus libros. Entonces, el legado como tal de Fernando Villavicencio lo dejó claro él. Ahí está. Que él inspire un montón de movimientos o personas que ajenas a su lucha ahora quieren inspirarse por su imagen y sacar adelante su idea de lo que es una lucha anticorrupción, creo que está bien, porque qué caro sale que una sola persona sostenga el bien del mal. Claro. Entonces, si queremos que no vuelva a suceder esto, si queremos que todos democráticamente seamos parte de la lucha anticorrupción, no podemos sesgar esta democratización justamente de la lucha que él quería, que buscaba él a través de sus libros. Claro. Que todos seamos luchadores contra esta corrupción. Entonces, ¿qué más válido que leer sus libros? ¿Qué más válido que seguir eso? Ahora, yo he dejado claro que yo me represento a mí misma, y esa es justamente la diferencia de esta candidatura de una mujer. Yo no estoy representando a Fernando Villavicencio, yo no soy Fernando Villavicencio en el legado de él. Ni pretendes soy el decir, legado de mis padres, yo también tengo padres, y una familia que sufrió muchísimo ese 9 de agosto porque yo estaba en Quito y durante horas se pensó, muchas personas que me conocían, que yo podría haber estado ahí, cosa que con mucho dolor y con mucha valentía trato de no recordar, porque obviamente en esta campaña serán difíciles de esconder las lágrimas. Claro. Pero eso es justamente la candidatura que estamos proponiendo de una mujer que, sin dejar a un lado que los hombres también pueden serlo, mezcla la parte de la sensibilidad, y eso no me hace menos resiliente ni menos valiente. Las lágrimas no te hacen menos valiente. Entonces, hemos dejado claro que esta candidatura se inspira en, obviamente, la campaña presidencial que acabo de tener hace un año, donde ambos pusimos en riesgo nuestra vida, y situación o decisión por la cual no me arrepiento y estoy agradecida siempre de la experiencia que tuve, pero cambió mi vida para siempre, y la de mi familia también. Esta soy yo, este es el proyecto que tengo con mis experiencias, y obviamente el recuerdo de quien fue mi binomio me lo llevo en el corazón, pero de ninguna manera creo que hay una sola persona en este país que pueda representar algo tan grande como lo que nos deja de legado para toda una democracia, para todo un país. ¿Quién fue? Porque indistintamente si querías votar o no por Fernando Villavicencio, es el mensaje a la democracia, y entender que sus casos no tenían una personalización, sino que eran pedacitos de un rompecabezas que ahora nos toca a todos completar. Así es. Andrea, antes de ir con tema de propuestas, y también, por supuesto, voy a intentar, como todos los periodistas ya han hecho, sacarte algo de tu binomio. No sé si lo logre, pero lo voy a intentar. Pero primero te quiero preguntar que me hagas una lectura de lo que pasa actualmente en el país. PSC, RC5, ya les pusiste la cruz encima. Totalmente. ¿Ya? Y tú me dices que el gobierno, el partido de gobierno, es un contrincante loable, por decirlo de cierta forma. ¿Cómo lo pondrías en tus propias palabras? En tema, estos que tú les pones la X encima, ¿son cómplices de lo que sucede, y en este momento la única bandera en contra de lo que está sucediendo, del mal que sucede en el país, es el partido de gobierno? Creo que el espacio político se va a dividir entre estos países que están claramente coludidos con los grupos delincuenciales organizados, porque yo con cariño les digo GDO políticos. No. Son GDO políticos, realmente representan, incluso tuvimos un Latin King dentro de sus filas. Son GDOs políticos, y ahora tienen pequeños hijitos en otras partidos que lamentablemente se ponen a disposición para este show de que sean tiendas de alquiler, ¿no? Claro. Entonces, ese establishment, lamentablemente la palabra en español no es tan fuerte como lo que representa el establecimiento, o lo establecido, en realidad. Hay que hacer un debate del cual... El status quo. El status quo, exactamente. No sé exactamente cómo explicarlo en español, pero los típicos de siempre, que están todo el tiempo con la narrativa, también se dividen entre aquellos que tienen las manos bañadas en sangre por estar coludidos con los mismos jueces que sacan a los grandes narcos y que sacan a habeas corpus y que protegen el tráfico de tierras. O sea, son todos exactamente lo mismo.
Dentro de ese grupo de antiguos partidos políticos, hay algunos que claramente no están coludidos porque no han salido ni en Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro. Los nombres cada vez van mejorando, parecen series en Netflix. Total. Obviamente, con esos partidos que tienen experiencia, pero que no están coludidos en los casos que se puede conversar y podemos hablar y podemos llegar a propuestas de centro, porque este tema... Y es una opinión mía personal y yo respeto las otras. Yo siento que las derechas y las izquierdas extremas en el mundo se están muriendo. Y es parte de esta transición global que estamos viendo, de este alboroto global que estamos viendo. El centro se busca no porque sea bonito o suene bien o no es conflictivo, sino porque es lo más pragmático. Entonces tomas decisiones que si me vas a clasificar pueden ser de izquierda o de derecha, no te vas a dar un porcentaje suficiente como para que me clasifiques. Entonces es un momentum político mundial y nacional en el que yo veo un relevo generacional. Y con esto no hablo de que nosotros menores de 40, no, porque hay muchos menores de 40 que pertenecen a la fila de los corruptos y son dinosaurios políticos indistintamente de su edad. Claro. Porque pertenecieron a los partidos dinosaurios que los enseñaron a ser así. Ah, porque son títeres también. Sí, o sea, no importa qué tan baby seas, puedes ser un dinosaurio político, por si acaso. Entonces, y eso no fue con dedicatoria, por si acaso. No. Cabe aclarar. Pero sí, es real. Entonces, indistintamente de la edad o indistintamente del partido, si eres parte y vienes de esa vieja escuela, vas a sonar a lo mismo. Es el momento, creo yo, de este relevo en ideas también. Los millennials en este momento ya estamos llegando a los puestos de poder del mundo entero. Por más que se quieran esconder, chicos, ya nos toca. No hay manera de huir de la edad. La generación Z todavía no va a llegar a eso en un buen tiempo. Entonces, vamos a ver tal vez 2, 3 candidatos que no tienen cola de paja, que no vienen de estas escuelas políticas de dinosaurios y sobre todo que no tengan herencia política, porque lamentablemente aquí vemos a los hijos de muchas de las personas que ya no participan en una papeleta, no porque no estén activos, sino porque su imagen ya no jala votos. Entonces creo que esa es la urgencia también con la que hay que participar. No queremos sesgar esta típica narrativa de votar por el menos peor, como decimos, o el menos corrupto, ni partir la votación de una ideología en específico, sino cambiar la retórica con la que se cuenta la historia política de este país. Así es. Mira, Andrea, vi el otro día una encuesta de Comunicaliza, que yo confío bastante en Comunicaliza, creo que se acercó bastante a la realidad de las últimas elecciones, y vi una peculiaridad. Estoy hablando de memoria. 32-33% tiene intención de voto el partido de gobierno, Daniel Noboa. Me parece que 21 o 22 tiene Luisa. Si es Gustavo Yalc, me parece que tiene 17. Pero pongamos que es Luisa. Luisa estaría en 22, o sea, 10 menos que el actual presidente. Y de ahí el resto son 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. O sea, me parece que tercero estaba Isa, pero con 3 o algo por el estilo. Y de ahí estaba en nulo o no lo sé, sumado, llegaban a 40%, algo por el estilo. Que para mí es una oportunidad para todo el resto de candidatos, porque hay un techo bastante alto. ¿Cómo lo captas? ¿Cómo lo agarras? O sea, digamos, ¿cuál es esa estrategia de campaña como para por lo menos ya empezar a hacer esa tercera opción, entre comillas? Porque ya sabemos que al menos el partido de gobierno y la Revolución Ciudadana, a la final o a las semifinales, para hablarlo con términos futbolistas, van a llegar seguro. Probablemente así es. Y aparte estamos pensando en el juego largo, no solamente en el juego corto. Y después de lo que pasó con el presidente Noboa, perdón que te interrumpa, Andrea, dale, que yo no desconfío ahora de ningún candidato. Porque yo recuerdo que aquí estuvo Verónica Abad. Yo le entrevisté a Verónica Abad, que bueno, ya ahora, caramba, me quedo con caramba, no voy a decir nada más. Y yo pensé, yo jamás me habría imaginado la relevancia política de la forma que pasó que iba a llegar a tener Verónica Abad. Yo dije, bueno, estos van a quedar novenos, décimos, onceavos y eran 8 candidatos. Así es. Pero ahora no se puede confiar en nada. Y bueno, en este caso, no te interrumpo más. Cuéntame cómo captas eso. Nuestra idea es proponernos, bueno, y siempre hemos sido así, en realidad, como la lista sostenible. Eso no existe en el país. Tenemos un montón de listas que no tienen realmente un criterio técnico en muchas de las decisiones que se toman en este país, tanto para hacer leyes como para decisiones tan estratégicas como para ver en dónde construimos la hidroeléctrica más grande del país. Claro. Le falta un montón a esta parte de ciencia, de números, de regresarle a escuchar cuál es la versión del Colegio de Ingenieros que hizo Paute, que ahí está todavía desde los años 70 y funciona muy bien. O sea, no siempre hicimos las cosas mal. Antes teníamos personas que trabajaban mano a mano con el gobierno, que le decían exactamente cuál era la base de ciencia y de datos que había que tener.
Eso nos da pie a hacer la primera propuesta, por así decirlo, porque partido pues esperamos tener para el 2027. Muy difícil tener un partido político en el tiempo récord en el que se me ha pedido a mí tener, porque mucha gente que desconoce el Código de la Democracia esperaba que participemos como fuerza valiente en la papeleta. Claro. Claramente desconoce de los tiempos del CNE y del Código de la Democracia para poder participar. Pero Lucio Gutiérrez y el Partido Social Patriótica siempre se han propuesto, como son amazónicos, como una lista sostenible. Y les ha importado el tema, más que el tema como medio ambiente como tal, el tema de la sostenibilidad. Hay una confusión de ideológica en la cual normalmente o históricamente la izquierda se lleva el tema ambiental y la derecha es un desastre para el medio ambiente. En este país ambos han sido un desastre para el medio ambiente. El gobierno... Y la derecha y la izquierda más o menos están como mezcladas, son un desastre. En este país no existe la izquierda y la derecha. Prueba de eso es que el gobierno de izquierda, o sea, Rafael Correa, vendió más territorio a la minería a gran escala que los españoles, por ese caso. Total. Vestido de indígena y hablando quechua. Es un greenwashing que hemos tenido del demonio. Y se ha utilizado en términos muy importantes para ahorita, para este momento, donde a mí me cuesta romper ese sesgo de que, por ejemplo, el término soberanía alimentaria no pertenece a ninguna ideología. Son datos, son estudios numéricos que sacas para ver cómo mantienes a tu país alimentado. Punto. Olvidémonos de abrazar el árbol y Freddy Ehlers. Entonces ha sido durísimo. ¿Te acuerdas de ese man? Yo sé, es que ha sido durísimo. Oye, pero es que ese man también dejó la vara bastante baja para... Anda, abraza un árbol y súbelo a internet para que veas lo que pasa. Soy Freddy Ehlers. Entonces no podemos seguir con este sesgo ideológico frente a urgencias ambientales que están cobrando vidas. O sea, mira la calidad del agua del Machángara, mira lo que pasa en Santa Rosa, la minería ilegal nos está doblando de rodillas, los pescadores ya no salen a pescar. Esto no es ideológico y no es una canción de Serrat, es real y el mundo está girando hacia eso. Hay muchos problemas de Ecuador que no son endémicos, que son globales, pero nos encanta pensar que solo a nosotros. Entonces, esto se abre como la primera lista sostenible de verdad. Si hay gente en las filas de ISA o de Correa que cree que están con la persona que está preocupada por la salud y el medio ambiente y que hacer que este país sea sostenible, están equivocados. Y acá está esa propuesta real y con números. Entonces, hay un objetivo claro que es traer a nuestras filas a aquellas personas que tengan las verdaderas soluciones en el tema sostenible. Sostenible no es solamente arbolitos y pájaros. Sostenible en el tiempo, sostenible económicamente, sostenible en la salud. Ecuador es insostenible, esa es la realidad. Por eso, Ecuador Sostenible viene a ser esa solución al problema. Y creo que hay mucha gente confundida en otras filas creyendo que están aportando de alguna manera a un proyecto que contempla la sostenibilidad dentro de sus criterios. Y no es así. Andrea, dos para terminar. La primera, cuéntame ahora, la gente que te está escuchando que dirá, bueno, Andrea, yo creo que hasta ahí nomás, simpática, todo lo que quieras. ¿Cómo los enganchas? Dame 3 o 4 propuestas, seguridad, economía, que tú digas que sean, que tú las veas interesantes, que pueden interesarle al pueblo, como para que digan, bueno, caramba, cuidado, que esto está interesante. Y lo más importante es que estas propuestas se escuchen. Porque quien llega al poder las va a tener que hacer, punto. Y eso fue lo que pasó en la anterior campaña. El poder que te da una campaña cuando tienes propuestas de verdad es que cualquiera que llegue tiene que hacerlas porque ya las escuchó un país entero. Mencionaste cadena perpetua. Sí, y esa es una propuesta que están moviendo desde la Asamblea hace rato también. ¿Cadena perpetua para quién? Violadores, asesinos y políticos corruptos. Esa es la propuesta que tienen ya. La mueve Lucio mismo y por eso estamos tan alineados. Fue perfecto. ¿Y por qué no? Que tampoco tengamos asambleístas con glosas ni grilletes, o sea, que no puedan asistir a las sesiones de la Asamblea si están glosados o tienen grillete, lo más lógico del mundo, pero cosas que faltan por hacer desde un legislativo. Vamos por ese mismo orden. Y ojo que el país en este momento está dividido en 2 universos diferentes, la costa y el resto. En la costa, tu primera propuesta que tienes que hablar es de seguridad, pero en la sierra no es así. Tú lo dijiste, la guerra es en la costa. La guerra es en la costa. Geográficamente hablando, la guerra es en la costa. En primer lugar, nosotros en el tema de seguridad creemos que hemos tenido un error garrafal estratégicamente. Y son 3 cosas puntuales, porque si no me tienes que invitar a otra entrevista. Hablamos de la estrategia de guerra. Nosotros creemos que la estrategia de guerra es fallida, que tenemos 15 años cuidando la frontera norte y la frontera sur y no ha servido para absolutamente nada. En mi opinión, cuando se saca la base de Manta, se jura que se está pactando una paz momentánea con la FARC, pero la realidad es que ahorita nuestro mar no lo usa solamente la FARC, lo usa la mafia colombiana, mexicana, china, o sea, es tal el descontrol en el océano, en la costa de Ecuador, que eso ya simplemente no es válido pensar que vamos a poder ganar esta guerra si no recuperamos el mar. Porque en Ecuador lo que no sale
no entra. El ingreso de la droga que produce Perú y Colombia sale solamente por esta cortita costa que tenemos, que tiene alrededor de 670 kilómetros, comparado con las largas costas de Colombia y Perú. Claro. Claramente hay algo que está pasando en la costa de Ecuador que permite que toda la droga de Latinoamérica salga por nuestra costa, pero no por la colombiana ni la peruana. Claro. Yo recuerdo con mucho cariño las glorias de la Armada Nacional en la guerra con el Perú. No soy tan pelada. Y aún así de eso ya no queda ni un rastro. Claro. Entonces, si no cambiamos la estrategia y no nos damos cuenta que sin recuperar el mar no hay manera de recuperar territorio, seguimos perdiendo el tiempo. Total. Entonces, lo otro con el tema de seguridad es que este término de reparación de tejido social que se escuchó tanto en campaña no era lindo, no era broma, no era chiste. El Salvador tiene un ministerio que se llama el Ministerio de Reparación de Tejido Social. Y es un ministerio que se encarga de recuperar el nacionalismo, que se encarga de hacer que los chicos digan qué bacán es ser ecuatoriano, no qué bacán es ser rulay. Porque estamos perdiendo en eso. Y eso es marketing también. O sea, y hay que admitir, zapatero a tus zapatos, Correa manejó el tema comunicacional como jamás nadie lo ha visto en este país. Total. Y me dicen que exagero, pero sí, para mí... No, escúchame, hay una canción que él hace con Hey Jude de los Beatles. Claro. Que no lo voy a decir porque luego me despiden, pero... Yo ya la tengo, ya está, en mi cabeza ya está rodando. No la digo porque me despiden, pero buenísima. O sea, manejó el tema orgullo nacional, Ecuador, el nacionalismo, bandera, y aparte tenemos que recordar mucho mejor si es hecho en Ecuador. Alvarado era Correa como Goebbels a Hitler. Claro. Era ese, para mí, dicen que exagero, pero para mí no es exageración. Ya, es realmente eso, esa parte creyeron que era broma o que es secundario, que viene después de meter balas. No, es al mismo tiempo. Y eso te lleva a la parte económica. Nosotros en la parte económica proponemos, le decimos al Estado estorbo, porque lo que es un Estado estorbo. Claro. O sea, ¿cómo es posible que el legal que quiere vender un café tenga que poder vender ese café después de 3 meses cuando los intereses del préstamo ya se lo están llevando por el cielo? Pero la persona que está metiendo contrabando no tiene que pagarle absolutamente a nadie y no tiene control. Si estamos luchando contra una economía ilegal, no puedes ahorcar a la economía legal. Entonces, ¿necesitamos bajar los impuestos? Sí, necesitamos bajar los impuestos. Entonces, es necesario la liberación económica y también impulsar el consumo local. Claro. Nos quedamos totalmente objetivizados en la exportación de la materia prima, como hace 50 años. Entonces, otra pregunta para Ecuador y válida, y esto es para los electores, no para los políticos de turno, es ¿a dónde vamos? A Ecuador le encanta hacer 4 planes al mismo tiempo. Son como esos panas que ninguno se pone de acuerdo. Claro. Entonces, vamos a hacer minería, vamos a hacer petróleo, pero vamos a hacer turismo, pero vamos a hacer pesca, y vamos a ser agricultores y vamos a vender cacao. Hay como 5 cosas ahí que no son compatibles. Claro. Entonces, decidamos qué sector del país se dedica al cacao, qué sector del país se dedica a la minería, cuál se dedica al turismo. Pongámonos de acuerdo, porque nos encanta no estar de acuerdo. Entonces, el tema económico habla en primer lugar también de este consumo local que no ha sido impulsado y tampoco protegido. Claro. Guayaquil se está muriendo. O sea, le aplaudo mucho cómo San Borondón ha podido mantener todavía su vida social y su consumo, pero Guayaquil se está muriendo. Entonces es necesario proteger aquellos lugares donde la gente va a consumir. De lo contrario, ese padre de familia no se va a volver narcotraficante, pero va al chulquero. Claro. Y ya se fue a la parte de la economía ilegal. Claro. Y lo perdiste. Sí. Por otro lado, y para terminar el tema de seguridad, pero que también va con el tema de educación, esto no es de la noche a la mañana. Tenemos 15 años con un sistema educativo nefasto que después del 2020 ya no sirve para nada, donde los pelados de 15 hasta 18 años han preferido dejar la tablet o la pluma por una AK-47. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen bachillerato especializado, no pueden trabajar en pasantías, no hay defensa civil, no hay premilitar. ¿Qué haces? O sea, eres un completo inútil para la sociedad y para el Estado. Ah, pero para los rulay sí eres bien útil. Sí. Súper útil. Y anda, mira qué útiles y qué rápido que son y aprenden. Entonces, esto no es de la noche a la mañana. Y si bien es una tendencia global, otros países que nunca quitaron el bachillerato especializado, que dejaron que sus chicos tengan como obligatoriedad ir a la premilitar, porque eso te hace nacionalista, te sube el civismo. Total. ¿Cómo extraño yo la defensa civil? Por Dios, ¿cómo nos hubiese servido la defensa civil en el 2016? Y ojalá que no pase, pero para todas las debacles climatológicas que se vienen, qué bacán esa fuerza en territorio de pelados jóvenes que se sienten increíbles usando un uniforme con una bandera de Ecuador y no tomándose fotos con plata y cadenas de oro. Entonces, la estrategia está mal.
Sí. No supieron plantear la estrategia y si bien se han tomado muchas decisiones, los últimos gobiernos no están entendiendo que estamos jugando un partido con las reglas que dejaron hechas los delincuentes. Nunca vamos a ganar el partido así. Así es. Entonces es necesario también una consulta popular profunda. Yo sé que estamos hartos, pero la Constitución de Montecristi deja demasiados pero una gaps. constituyente directamente, Andrea. Asamblea Constituyente, pero si no les podemos confiar de un periodo legislativo. ¿Sabes qué? Te voy a decir Ese es el problema. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. No es por desmerecer, pero en el caso que el partido de gobierno, el partido de Daniel Noboa, gane las siguientes elecciones, yo creo que debería plantearse una asamblea constituyente. Pero con un nivel de asambleístas de verdad. Ese es el problema, que la gente no vota bien. Ahí, como tú ya vas en picada y tú me dices que tienes conversación, que tienes tal cosa, que eres un contrincante loable, ahí puede haber pues que ya debate, no hay una asamblea ideas, llena se de puede elevar el nivel del debate. Claro, esa es la idea también, llegar con una mayoría en la asamblea que no sea una tarea de ingobernables e impresentables, como decía quien fue mi binomio el año pasado, claro. Porque una muerte cruzada, por si acaso, es una vergüenza nacional para el Ejecutivo, para el Legislativo y para nosotros, porque quiero que la próxima vez que digan esa asamblea que es un desastre, se miren por Dios al espejo. Los asambleístas nadie nos lo impone y si bien ese método de votar en fila es un desastre, porque no le das un premio al asambleísta que sí lo hizo bien, claro. No tiene sentido. Estamos más bien solapando al que no hizo nada en lugar de premiar con votos a aquel asambleísta que sí ha hecho bien su trabajo, pero los asambleístas los escogemos nosotros. O sea, qué vergüenza tu deber. Entonces, es como un deber. Los asambleístas es como un deber que tú presentas y ahora nosotros estamos sacando 30 sobre 100. Y siendo generosa, porque leí en alguna encuesta que tenían 30% de aprobación en la Asamblea Nacional. Creo que sería menos. Yeah. Ese deber es nuestro. Nosotros pusimos los asambleístas. Entonces, ojo con el Cristo que es de palo. Volvemos a estas elecciones poniéndole mucha atención a los binomios, incluso a los pobres vicepresidentes, que somos medio ombligos. Y a la hora de la hora, quienes se llevan el país realmente y toda la narrativa es la asamblea. Sí. Entonces, yo no soy de la opción de la asamblea constituyente, porque después de lo que pasó en Montecristi, creo que tenemos todos un chuchaqui que va ya más de 15 años. Total. Andrea, no hay finalín que lo quite. Andrea, te agradezco por estar con nosotros. Ahorita vamos a amagar como si apagamos los micrófonos. Cuéntame, ¿quién va a ser tu binomio? Cuéntame. No te puedo decir todavía, no, a ver, ya, pero lo tienes en tu cabeza. Te puedo decir que no es ni de Quito ni de Cuenca, por más que busqué ahí. Ya, no es ni de Quito, o sea, es... De la sierra, pero no es ni Quito ni Cuenca. Ya, confirmado, ya lo tienes en tu cabeza. Sí. Ya. ¿Te hemos visto con él en actos públicos? No, nunca. ¿Ya? ¿Qué tendencia? A ver, me tomo 2 minutos para el juego. ¿Qué tendencia política es este señor? Centro. También centro, ya. Sí, porque es igual, o sea, el tema económico entiende que hay que liberar y que el Estado está obeso y hay que bajar el gobierno, eso es derecha. ¿Menos de 50 o más de 50? Más de 50. Más de 50. Sí. ¿Experiencia política en el país? Política no, pero sí manejo de cosas públicas, sobre todo el tema de salud, pero... No IES ni nada de eso, sino más bien hospitales de atención prioritaria. Yeah. Como que una persona con mucho bagaje de como trabajo social en el tema salud, pero más que nada trabajo también de administrativo en el tema salud. Yeah. O sea, ¿es un doctor o no? No, no es doctor. No es doctor. No es doctor. Yeah. Sector público más que... Perdón, sector privado más que sector público. Sí, más, o sea, como que en el público él más como ad honorem, por así decirlo, lo que ahora eso es mala palabra, pero una persona que tiene su vida hecha, o sea, no hay problema. Él está realmente aportando con la parte de las canitas, pues que hablo. ¿Primera incursión política? No. Él sí en algún momento tuvo algún acercamiento asambleístico por ahí. ¿Tuvo algún acercamiento con alguno de los partidos que tú le pusiste la X o no? Ahí te quiero ver. No, pero sabes que sí estamos aceptando arrepentidos con certificado. A ver, pero si yo misma me fui atrás de Nebot, fuera Correa, fuera, y después uno dice, no, de esa marcha. Sácame de la marcha, sácame. Entonces yo también me dejé engañar, como todos nosotros, pero bacán, porque yo no podría criticarte un ex correísta si yo también no hubiese pasado por que te vean la cara de pendejo. Entonces... Total. Así es. Andrea, te agradezco por estar con nosotros. Espero que no sea la última entrevista. Encantada. Y te deseo mucha suerte en esta campaña que yo sé que me imagino ha de ser recontra agotadora. Es durísima. Esta sí salen las lágrimas mucho más seguido que la otra. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.